Vámonos al tema. Fiscal del PETCA exigía sobornos para cambiar curso de investigaciones. El fiscal del PETCA exigía sobornos para cambiar curso de investigaciones. El procurador fiscal Aurelio Valdés Alcántara, como miembro de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PETCA, se dedicaba a solicitar sobornos para alterar el curso de procesos en fase de investigación, a cambio de un beneficio económico directo. Así consta en la solicitud de medidas de coerción del Ministerio Público, donde se solicitan 12 meses de prisión contra Valdés Alcántara, quien está imputado de gestionar y recibir $10,000 de Roberto Canaán, testigo del caso de Seguro Nacional de Salud SENASA, denominado Cobra. Roberto Canaán es el testigo número 4 dentro de la solicitud de medida de coerción en la cual figuran los imputados del caso SENASA Cobra, con cuyo testimonio se busca probar el mecanismo de influencia interna y el origen ilícito de fondo que caracterizó la gestión de Santiago Jacín, principal imputado del caso. En el documento se establece que el día 13 de marzo del 2026, el imputado Aurelio Valdés Alcántara concretó un encuentro personal con el testigo Roberto Canaán, realizado en el parqueo de un centro comercial ubicado en la avenida Jiménez Moya, esquina avenida 27 de febrero, en el Distrito Nacional. En ese lugar, Roberto Canaán abordó el vehículo del imputado, quien utilizó información privilegiada sobre sus vínculos personales y propiedades para establecer una posición de dominio. Ahí están las imágenes, ahí está el tema y vamos a la pregunta. ¿Qué opina usted sobre la acusación contra un fiscal del PETCA por presuntamente pedir soborno para alterar investigaciones? Esa es la pregunta. Ganó el feedback 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través del WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a esta pregunta que está ahí en pantalla. Yerjan, adelante. Miren, lo que yo voy a decir sería importante que lo anotemos. Donde se negocia con corruptos hay corrupción. Donde se negocia con corruptos hay corrupción. Guarde eso por ahí. Pero además, hay algunos elementos que a mí no me cuadran. Pero tenemos que profundizar esto. Esto no es tan superficial. Ustedes se acuerdan siempre del cuento de Magino que yo menciono acá. El cuento de Juan Bosch, de Magino, aquel señor de la mirada estrábica, el visco, ¿verdad? Que iba por una cerca, un camino, y le persigue un toro bravo. Y él, llegando a una casa, como tenía la mirada estrábica, entonces vio dos ventanas y se tiró por la ventana que no era y lo cachó el toro que sí era. ¿Hacia dónde se está dirigiendo la atención del caso SENASA? Hemos pasado eso por un análisis. Porque tenemos que siempre piense. Me decía Romeo González, era el dueño de Canal 49, siempre que te digan una información, coge la mitad y ponla en duda. Siempre. Te la pone en duda. Y usted comienza a pasarla por un filtro. Déjame ver. Y luego usted puede llegar a conclusiones. Es lo que hacen los alemanes. Los alemanes no creen en nada. Ahí hay que probarle todo. Diferente a Latinoamérica, aquí creemos todo. En Latinoamérica nos dicen, se va a acabar el mundo en el 2000. ¿Se acuerdan? Que la gente andaba tirándose de los edificios y suicidándose porque se iba a acabar el mundo. No se acabó el mundo. Porque en Latinoamérica, lamentablemente, todo lo cree. Nos llevamos siempre de los titulares. Por eso estamos creyendo la estación. Yo no estoy diciendo que no sea. Pero, ¿hacia dónde se está dirigiendo la atención del caso SENASA? ¿No le parece extraño que hoy estemos hablando de Roberto Canaán? Y se va a seguir hablando, anótenlo, se va a seguir hablando de Roberto Canaán todo el tiempo. Porque parecería ser que ahora es el principal del caso. Y se va a hablar del fiscal, porque parecería ser que es más importante lo del fiscal. Señores, ¿ustedes creen que es verdad que un fiscal, por lo menos es lo que yo entiendo? Porque yo, que no soy fiscal,
no me reuniría con nadie en una plaza pública donde yo sé que hay cámaras de seguridad. A pendejo. O sea, yo te voy a recibir dinero y me voy a reunir en una plaza pública donde hay 200 cámaras de seguridad. Te llevo para Miche, nos juntamos en Miche allá, en el callejón de qué sé yo quién. Por ejemplo, eso es lo que hay una gente inteligente. Entonces, él se reúne en varios sitios, en varias plazas públicas. Incluso el dinero que supuestamente le dieron ya estaba marcado. Oigan esto, ya está marcado. Y por eso yo creo que hay que profundizar un poquitico más, pero no nos quedemos así, porque mañana pudiera venir un acuerdo con él, un penal abreviado, y bueno, y un penal abreviado, y yo, tú sabes, un fiscal, ¿gano cuánto gana un fiscal? 80,000 pesos. Vamos a llevarlo a 150. No, el fiscal, este muchacho un fiscal regularmente debe andar por 100 y pico. 150,000 Porque pesos. este muchacho es fiscalizador en funciones de fiscal. Acá, 150,000 pesos. Bueno, sin más comentarios. Pero yo creo que tenemos que ver un poco. Ah, miren, 150,000 pesos. Exacto, Gracias, muchachos. Exacto. Hay que ver un poquitico más allá de lo evidente. Porque ahora se está hablando del del fiscal. augurio. Sí, la espada del augurio de Leono. Permíteme ver más allá de lo evidente. Se está hablando de Roberto Canán, que yo no lo había escuchado, y se está hablando del fiscal. Donde hay negociación con corruptos, hay corrupción. Anoten eso, porque ¿ustedes han escuchado cuánto fue que se robó Maxi Montilla? ¿Le han dicho a ustedes? No, pero han dado unos pero devolvió mil. 3,000 pesos, 3,000 millones de pesos, pero nunca le dijeron al pueblo cuánto fue que se robó. No. Pero eso debieron decirlo. Señores, miren, ese señor admitió que se robó tanto y devolvió tanto. Nunca nos dijeron eso. Lo que se robó Mimilo, que el Ministerio Público hizo un acuerdo con él, nunca se supo cuánto fue que se robó. Solamente dicen lo que devolvió, pero esos casos no están documentados, que son derechos de nosotros saberlo. Por eso, esto a mí me parece más que un cuento de camino preparado por el sistema, para no mencionar a nadie, por el sistema, para embullarnos como tontos útiles y que nos enfoquemos en lo que ellos quieren que nos enfoquemos. El fiscal y Roberto Canán. Y ustedes verán. Ahí, adelante. Gracias, Amado y Yerjan. Miren, dentro de esto a mí me viene a la imagen, a la cabeza, de la dama de la justicia. Ah, pobre dama de la justicia, tapándose los ojos. Dice la diosa. Sí, tapándose los ojos con su balanza, con su espada. Pero aquí tendrá esa dama la balanza para pesar en igualdad o para irse para el lado que más pesa. ¿Tendrá los ojos tapados realmente o será un velo transparente? Y esa espada, ¿para quién será que la tiene empuñada? Tendremos que cuestionarnos. Estamos ante un Estado, un gobierno específicamente, que inició hablando sobre la corrupción, la persecución a los corruptos. De hecho, inicialmente en el primer periodo del presidente Luis Abinader, se destaparon muchos casos de corrupción de los gobiernos del PLD. Y ahí están las noticias, ahí están los acusados, pero ahí están también las negociaciones. Entonces, estamos negociando con la corrupción. Y evidentemente, tal como dice Yerjan, dentro de la corrupción hay corrupto. No hay forma de que haya un acto de corrupción si no hay personas corrompidas y corruptos dentro de esto. O sea, no es solamente algo aislado, sino que involucra a la gente que hacen esa acción de corrupción. Hablamos también de un fiscal y hablamos de $10,000 y unas exigencias que dentro de esos millones de los que se hablan, de esa danza de los millones del caso Senasa, es insignificante. Pero estamos olvidando la génesis de este asunto con el Senasa. Es una alerta también que tenemos que mirar como ciudadanía, como país, como nación, ya no como Estado,
no como gobierno, sino como interesados en que esto se enderece, en que esto camine como debe de ser por la ley. Y digo una alerta porque en el sistema judicial, específicamente en esa procuraduría que tiene que ver con la corrupción administrativa, que encontremos un corrompido y corrupto a la vez, es preocupante, es alarmante. Y no por los $10,000 o los $200,000, el roller y el Mercedes-Benz que exigió, sino porque cuántos más pudieran estar haciendo lo mismo que él, no necesariamente en el PETCA, sino en otros organismos del Estado que tienen que ver con impartir la justicia. Entonces, aquí volvemos. Un ministerio público también que está formando a los fiscalizadores y sin embargo vemos estos actos que riñen contra la ética, que riñen contra la moral, pero sobre todo contra lo que ellos deben y tienen que hacer desde esa fiscalía, desde esa procuraduría que se encarga de perseguir a los corruptos. No podemos realmente continuar en este país mirando cómo las instituciones públicas y sobre todo las que tienen que impartir la justicia se desmoronan y cada día saltan a la prensa titulares de esta magnitud. ¿Dónde estamos o dónde están aquellos que durante días se apostaron en la Plaza de la Bandera, en las plazas de los diferentes parques de las ciudades de la República Dominicana? Este es el momento. Hay uno que está en compra y contrataciones, el otro es cónsul en España, la diputada el otro Kimberly, ¿te acuerdas? Ahí en Canadá, Kimberly creo que diputada y así sucesivamente. Pero esas eran las figuras conocidas, que se conocieron quizá después de eso. Pero había todo un pueblo detrás de ellos, que son anónimos. ¿Dónde están? Porque tenemos que exigir. Y en los diferentes espacios donde usted pueda, tenemos que exigir. Porque aquí no podemos continuar negociando para que yo me lleve una cantidad de dinero para mi casa o para el Banco Suizo o para las Islas Gran Caimán, por ahí, por donde se puedan desviar los dineros, y que luego simplemente negocien conmigo para devolver una parte de dinero. Bueno. Miren, mi abuela la sabia, Epifania Santos Almanza, decía que la ambición rompió el saco. Y decía ahí, Tres Patines, creo que decía, y hasta los pantalones. Que le sí. Bueno, el asunto está en que el ambicioso deja muchos cabos sueltos. Se confía demasiado. Exacto. Por eso yo no dudo, como decía mi amigo y mi hermano, donde quiera que esté, un abrazo de todo corazón para Fran Tejada, que decía que nosotros, tanto él como yo, éramos dudantes. Ni afirmábamos nada, ni creíamos nada. El dudante, yo soy descartiano, y yo pienso que aunque parezca ilógico, este muchacho, como una gran cantidad de muchachos aparentemente, Sí. Salen a la calle con una profesión como la del derecho, sobre todo la del derecho, que tiene un amplio espectro para tú conseguir dinero fácil haciendo cosas non santum. Y salen a la calle y quieren hacerse ricos en 2 días. Yo aprendí desde hace muchos años, sobre todo con Ezequiel González, con Isócrates Andrés Peña, y esos abogados que fueron mis mentores. El mismo Germancito García López, fueron abogados que me enseñaron. Yo fui como el Benjamín de esa camada de abogados viejos. Yo fui el más joven que estaba en el medio. Después comenzaron a llegar otros.
pero dentro de los más jóvenes, los primeros que llegamos, dentro de esos primeros estaba yo, y uno se sentía como un pupilo de ellos. Y siempre nos enseñaban que el derecho es una carrera que no te hace millonario. El derecho es una carrera que te permite vivir con decoro, que te permite crear tu familia, tener un lugar donde vivir, algún vehículo para moverte, pero no te hace multimillonario a menos que tú te encuentres con un caso como de los que están ahora, donde un tipo que le están hablando de que se robó del Estado 5.000, 10.000, 15.000 o 20.000 millones, no te puede saltar a ti con pagarte una medida de coerción por 150.000 pesos. O que Tú si tienes- va a hacer una negociación de 3.000 millones de pesos con el Ministerio Público, no tiene 500 millones para dártelo a ti. Pero claro. O sea, eso ahora cambia el panorama de lo que fue el derecho antes. O una buena herencia, suponte tú, una buena herencia, que haya una partición y tú seas abogado de una de las partes. Eso te deja un Y que dinero tú de un heredes pronto. también. Pero eso es, sí, esa es la estupidez más grande, ponerse a pelear herencia en los Claro que tribunales. sí. Eso es estupidez, porque la ley dice lo que hay que hacer. Y ya. Siéntese a conversar con su familia y olvídese del Claro. mundo, que total, para eso son familias. Sí. Sí, pero siempre parece uno que quiere más que el otro. No, eso es la ambición. Y esa persona, no hay quien le diga que la ley dice que A y B deben estar frente a C. Entonces, ¿por qué? Porque ellos siempre quieren más. Sí, pero yo fui que me pasé toda la vida con papá o con mamá. Yo Y pegué por ahí doblón. viene la cosa. Entonces, ¿qué es lo que le digo? Yo no dudo que aún siendo un fiscal de investigación relacionada, pudo haberse puesto en riesgo yendo a un lugar público a verse con ese. No lo dudo, Yerjan. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando tú sales a la calle a trabajar una profesión y quieres hacerte rico rápido porque tú ambicionas tener, mira lo que pidió. Si esas informaciones son verídicas, que no tengo tampoco por qué dudar, estamos hablando de un tipo que es extremadamente estúpido. Porque el que sabe de relojes sabe que si yo tuviera aquí uno de mis Rolex, Que los tuyos son Lolex. sí, porque los chinos no saben decir Rolex, dicen Rolex. Lolex. Ya tú sabes lo que significan mis Sí, Rolex, ¿verdad? claro. Son Si Chinatown. si yo tuviera no un Rolex, sino un Rolex de verdad, la gente desde que me ve, Lo no, y va a decir, ahí hay 25.000 dólares en Dólares. esa muñeca. Entonces, si tú eres fiscal, un muchacho recién salido, yo recuerdo que ese muchacho estaba, cuando todavía yo estaba dándole clase en la escuela del Ministerio Público, a 6 o 7 años. Entonces, cuando alguien te vea con ese rol, le va a decir, pero ven acá, muchacho, ¿y de dónde sacaste tú eso? Cuando alguien te vea llegar en un Mercedes-Benz, porque los Mercedes-Benz se deprecian rápido, pero los que son de años recientes, más recientes, son caros. Un Mercedes-Benz te puede costar 160.000 dólares. Y la vista, rompe la vista. Entonces, cuando te vean en eso, van a decir, pero ven acá. A mí, siendo procurador, el fiscal que me llegaba con un Camry del año, tenía que explicármelo. Tenía que explicármelo. Y si no había un informe de una vez, porque ven acá. Esta profesión, señores, te permite vivir decorosamente, criar tus hijos, darle una profesión, pero no te hace millonario. Hay profesiones que sí te dan dinero, pero esta profesión no. Entonces, por lo menos yo la veo de esa forma. Ahora, todo el muchacho que sale a la calle a ejercer el derecho quiere hacerse rico de la noche a la mañana y comete el grave error de que es abogado de un cliente una sola vez porque no lo vuelven a buscar. Sí. Lamentablemente, viejo. Yo quiero regalarle a usted, a propósito de lo que venía diciendo, porque, miren, para yo llegar a las conclusiones a las que llego, yo someto las cosas a un observatorio, ¿verdad? Que es lo que se llama el famoso patrón de conducta. Lo hicieron aquí, se hace aquí, dependiendo de este perfil. Gracias, muchachos. ¿Alguien recuerda del caso Yeset? Sí. Al famoso recatista falso. Sí. Ahí ese es el listín, búsquelo.
Eso fue el listín. Recuérdense que la policía lo apresó. ¿Alguien sabe qué pasó con él? No. No pasó Pero, nada. ¿qué delito cometió él? No, porque él fue un chivo expiatorio para desviar la atención del dueño del YC y que la autoridad se enfocaran en él en ese momento. Y lo lograron, yo lo dije en este programa. Yo planteé en este programa que eso no era más que un cuento de camino para desviar la atención y que la gente descargara su rabia, la rabia que había en ese momento, sobre esta persona que había supuestamente fingido. Yo no dudo, ¿verdad? Y esto es una suposición, que a ese muchacho le hayan pagado para hacer eso y luego hicieran ese montaje, porque ¿dónde está el proceso de él? No se ha vuelto a No hablar. se ha vuelto a mencionar. Fíjense ustedes, y es un caso importante. Entonces, eso lo han hecho, lo ha hecho el sistema, para no culpar a nadie, en varios casos donde los poderosos son los afectados. Y a mí no me parece extraño, no me sorprendería si este es el del YC, si este es, ¿cómo se llama? El rescatista falso del YC, donde preparan un escenario, una gente es capaz de... yo estoy suponiendo, ¿verdad? Pero es para que entendamos y profundicemos. Una gente le dice, mira, que hay 10 millones de pesos, luego vamos a hacer un penal abreviado y tú una condenita ahí de 2 años prisión suspendida. Anoten la fecha, señora, ¿no? Porque es que Pero a veces mira, tenemos que Hay tener cosas cuidado. hay cosas que tiene que visibilizar. Por ejemplo, ese caso se dio en medio del grueso de la información del YC. Ujú. El caso que se está dando ahora con el fiscal, el caso de Senasa estaba muerto. La gente ya Sí. no hablaba de Senasa, Te voy a explicar por qué. Porque falta Senasa 2.0 que no va a salir. que no va a salir. No, porque es que los que están involucrados ahí son demasiado fuertes. Son heavy, heavy, heavy. No, es que son demasiado fuertes. Oye, estamos hablando, para darte un dato, estamos hablando de una serie de farmacias poderosísimas de este Sí. país Bueno, que se le habló de una mandaban, GBC. Se habló de ella. miles No de sé qué tarjetas. Oye, pasó. cómo funcionaba parte del esquema, de acuerdo a una fuente de entero crédito. Te mandaban a un médico del grupo, el grupo de corruptos, ¿verdad? Mira, ahí van 500 recetas. Llegaban con el nombre del paciente y con la indicación. Obviamente te indicaban ahí los medicamentos que el propio seguro cubría. ¿Para qué? Para sacarte todo el dinero. Ahí nunca te iban a decir que no te cubre, porque había que sacar el dinero. Entonces a un médico le mandaban 500 recetas. Estamos hablando de semanal, ¿verdad? Fírmame eso y séllalo. Y esa receta iban a la farmacia y la farmacia entonces la mandaban derecho al seguro, el seguro lo aprobaba, ellos cobraban el dinero y se quedaban con el medicamento. Sorpresa. Le estoy diciendo. Y Senasa 2.0 está como difícil que salga. Y si sale, no va a salir con lo que realmente son. Eso ustedes lo pueden anotar. Bueno, Eso es. señores,